Hola chicos, ¿cómo les va? Bueno, hoy vamos a tener nuestra última clase y vamos a hablar sobre la unidad de obligaciones. ¿Qué es una obligación? Bueno, una obligación es una prestación, ¿sí?, que tenemos que cumplir a favor de otra parte, ¿sí? Quien está obligado a cumplir con la prestación es el deudor. ¿Y quién es el beneficiario de esta prestación? Lo vamos a llamar acreedor, ¿sí? Vamos a ver que en cualquier obligación, o sea, las obligaciones son actos jurídicos, y como actos jurídicos, ¿qué vamos a tener? Que son actos de quién? Del hombre, que son actos voluntarios, celebrados con discernimiento, intención, libertad, que son actos lícitos, y además de ser actos lícitos, están celebrados ¿con qué fin? Con la de producir efectos jurídicos, ¿sí? Y también les acabo de decir que hay una figura que es el deudor y hay una figura que es el prestador. Y entonces acá, ¿qué me está diciendo? Que ¿qué tipo de actos serían? Siempre van a ser bilaterales. Siempre vamos a tener un deudor y un acreedor en las obligaciones. Y además vamos a ver que siempre son de índole patrimonial. Las obligaciones son siempre de índole patrimonial, porque siempre van a tener un objeto que está en el comercio como un bien que va a establecer la obligación, ¿sí? Distinto, bueno, es el tema de los temas. Estamos hablando del tema en el ámbito civil, ¿sí? También hay obligaciones o prestaciones de índole extrapatrimonial, como son las civiles, como son las familiares, como son las penales, ¿no es cierto? Pero bueno, en el ámbito civil, ¿sí?, nosotros vamos a manejarnos con este concepto. Ahora bien, vamos a ver que las obligaciones tienen distintas formas de clasificarse, ¿sí? Y vamos a ver que las clasificaciones van a estar determinadas desde el punto de vista que nosotros la analicemos. Entonces, si lo vamos a analizar desde el punto de vista de la naturaleza del objeto, esto nos va a decir que las obligaciones se pueden clasificar en civiles y naturales. ¿Y qué es lo que van a tomar en consideración? Cuando nosotros podemos iniciar una acción judicial para exigir el cumplimiento de la prestación de parte de la otra parte, del deudor, o cuando no tenemos ya ningún tipo de acción judicial para reclamar su cumplimiento. Entonces, ¿cuáles son las civiles? Las obligaciones son civiles cuando el deudor, ante el incumplimiento del deudor, nosotros podemos recurrir a una instancia judicial y solicitar al juez que lo obligue o que lo condene a cumplir con la obligación que ha asumido, ¿sí? Por supuesto que nosotros lo solicitamos siempre que define el juez, pero tenemos esa posibilidad de recurrir ante un juez para que resuelva este conflicto, ¿sí? En cambio, las obligaciones naturales son aquellas en donde, si bien existe la obligación, si bien el deudor está en deuda, tiene que cumplir con esa prestación, a pesar de eso, no existe posibilidad de que nosotros tengamos una acción para poder reclamar judicialmente su cumplimiento. ¿Y esto cuándo ocurre? Esto ocurre, es claro el ejemplo acá, en la prescripción, ¿sí? Nosotros vamos a ver que para iniciar un reclamo judicial, nosotros siempre vamos a tener un plazo, un tiempo. La ley nos dice, bueno, hay tanto tiempo para reclamar. Una deuda laboral tenemos 2 años, ¿sí? Si hoy nos despiden, tenemos 2 años para reclamar. Si nos deben el salario de este mes, por ejemplo, hoy estamos en junio de 2020, bueno, estamos en junio de 2020, o nos tendrían que pagar mayo, ¿sí? Bueno, no nos pagaron el haber de mayo. Tenemos 2 años, de haberlo pagado el 4 de junio, bueno, hasta el 4 de junio de 2022 para reclamar el pago. Después vamos a ver que hay causa de suspensión, interrupción de la prescripción, pero no analicemos esto en este momento, ¿sí? Veamos que los plazos son los que establece la ley, 2 años.
en un tema contractual, ¿sí? En una compraventa, para reclamar el cumplimiento de la otra parte, tenemos 5 años, ¿sí? ¿Desde cuándo? Desde que se celebró el acto o desde que era obligado, por ejemplo, el pago o la entrega del bien, ¿sí? Si yo tengo que entregar el bien el 1 de octubre de 2020, ¿sí? El plazo de 5 años comienza a partir del 1 de octubre de 2020, ¿sí? Si la cuota número 12 de una escritura que celebramos hoy de compraventa vence el 1 de diciembre de 2025, el plazo por el incumplimiento sería a partir del 1 de diciembre de 2025. Pero bueno, esto sería básicamente la idea, o sea, siempre desde que se produce la mora en el cumplimiento, o sea, desde que se produce el incumplimiento, ahí tenemos el plazo de acuerdo al tipo de vínculo que nosotros tengamos con la otra parte de prescripción. Ahora, ¿qué ocurre? Se vence ese periodo, pasan los 2 años, pasan los 5 años, sin ninguna justificación, ni sin que haya ninguna causa que me dé un poco más de tiempo, ¿sí? Y entonces, ante esta situación, yo ya no tengo posibilidad de iniciar la demanda, porque la voy a iniciar, pero ¿qué va a hacer? La otra parte va a decir, no, prescribió, pasó el tiempo para que demandes. Y el juez va a decir, tiene razón, sí, si está bien hecha la estimación de tiempo, va a entender que ha prescripto el reclamo y no va a poder expedirse. Así, o sea, así él manifieste, porque el juez podría manifestar, bueno, entiendo que a pesar de asistirle razón, voy a tener que declarar la prescripción, porque lo puede manifestar, pero tiene que declarar la prescripción y esto sería una obligación de índole natural. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la persona que no nos pagó el sueldo de mayo no nos debe el sueldo de mayo? ¿O quien nos debería haber entregado la propiedad no tenía obligación? Sí, sí. Pero no podemos reclamarlo judicialmente. ¿Esto qué quiere decir? Que si la persona, nuestro empleador, dice, bueno, les voy a pagar el sueldo de mayo de 2020, dentro de 3 años. Después no puede decir, uy, me equivoqué, devolverme esa plata. No, porque la obligación existía, ¿sí? Subsiste la obligación, pero es natural, no podemos reclamar judicialmente. Entonces ese pago sería válido, no sería un pago erróneo, un pago sin causa, ¿entienden? Entonces, ¿por qué? Porque la obligación existiría y no tendría ninguna acción para poder pedirnos que se lo devolvamos, ¿sí? Igual si la persona que nos tendría que entregar el inmueble se nos pasa el tiempo, prescribe la acción, se convierte en una obligación natural y finalmente decide entregar el inmueble, no puede decir, uy, no, pero yo no sabía que había prescripto mi obligación, entonces devuélvemelo. No, porque la obligación de entregar el inmueble la tenía, ¿sí? Pues bien, esta es una forma de clasificar a las obligaciones. Existe otra forma que es la que de acuerdo al objeto que hace a la prescripción, ¿sí? Al objeto que hace a la prestación. Entonces, nosotros vamos a ver que tenemos obligaciones de dar, obligaciones de hacer y obligaciones de no hacer. Dentro de las obligaciones de dar, ¿sí? Vamos a tener las obligaciones de dar cosas ciertas, de dar cosas inciertas, de dar cantidades de cosas y de dar cantidades de dinero, ¿sí? Vamos a empezar por las obligaciones de dar. Entonces, ¿dar qué es? Es entregar, ¿sí? Dar cantidades de cosas ciertas. ¿Cuándo una cosa es cierta? Cuando está perfectamente individualizada y no hay forma de sustituirla por otra, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hablamos de la Mona Lisa de Leonardo da Vinci, hay una sola. Las demás son réplicas, pero la obra maestra de Leonardo da Vinci es una, ¿sí? Entonces, es esa y no hay nada que la reemplace, ¿sí? Si nosotros estamos hablando de un vehículo marca X, modelo, dominio, chasis, estamos hablando de ese vehículo, ¿sí? Y no podemos sustituirlo por otro que sea, hasta haya salido con la misma serie, pero que tenga distinto dominio, que tenga distinto chasis, ¿entienden? Es ese, el que nosotros estamos individualizando, el que estamos comprando, es este vehículo. Cuando nosotros compramos un inmueble, ¿sí? No solamente damos la dirección, ¿sí? La ubicación del bien, sino que también damos una serie de datos catastrales, ¿sí? Que se identifican el lote, las dimensiones. Es ese bien que estamos comprando y no hay ningún otro que lo pueda sustituir, ¿sí?
Entonces, eso es dar cosas ciertas. Cuando es un bien el que hay que entregar, y no hay forma de que sea reemplazado por otro bien. Por eso, ¿cómo hacemos? Lo individualizamos de una manera que indudablemente sea este el bien que hemos adquirido y no lo puedan reemplazar o sustituir por otro, ¿sí? Ahora, también existen obligaciones de dar cosas que son inciertas. ¿Cuándo pasa esto? Pasa esto cuando las cosas son sustituibles, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, si nosotros tenemos la obligación de hacer entrega de una oveja de un rebaño. Es una oveja de rebaño, no es la oveja campeona de la exposición tal, con tal nombre, con Pedri. No, estamos hablando de una oveja de un rebaño, ¿entienden? El otro caso, el de la oveja campeona, con todas las características identificables, Pedri, cripta y demás, esa sería una cosa cierta. Esta no, es una oveja en el rebaño. Si yo les digo que me entreguen una mesa de pino de X dimensiones, ¿sí? Es una mesa de pino de 2 metros por 1 con una altura de, no sé, 1 metro, ¿sí? Es una mesa, pero hay muchas en el mercado, es estándar, ¿entienden? Es una mesa especial. Entonces a mí me trae esa mesa o una silla de tal modelo, pero es cualquier silla de ese modelo, ¿sí? Entonces, no son, ¿por qué? Porque hay muchas, y cualquiera de esas que tenga estas características me lo pueden entregar, ¿sí? Entienden bien la diferencia. En uno está perfectamente individualizado y es insustituible, porque esas son piezas únicas. Las otras hay varias, hay muchas, y cualquiera de esas que tenga esas condiciones va a ser válida la entrega, va a estar cumplida la obligación con la entrega de ese bien. Después tenemos el de la obligación de dar cantidades de cosas. Cantidades de cosas quiere decir entregar 10 resmas de papel oficio. Entregar 10 toneladas de trigo. Esto es cantidades de cosas. No hablo de volumen, muchas cosas de una determinada, de un determinado bien que se establece de esta manera. Cantidades. Y después tenemos cantidades de dinero, donde vamos a manejar sumas de dinero. El valor del bien es de 1.000.000 de pesos y será abonado en un solo pago. Entonces hay que entregar la cantidad de 1.000.000 de pesos en un solo pago. O la cantidad de 1.000.000 de pesos en 5 pagos iguales. Entonces serán 5 pagos de 200.000 pesos y se establecerán las fechas. ¿Sí? Después tenemos las obligaciones de hacer. Entonces, seguimos hablando de la clasificación de acuerdo a su objeto. ¿Se acuerdan? Estaban las de dar, las de hacer y las de no hacer. Vamos a hablar ahora de las de hacer. En las obligaciones de hacer, nosotros tenemos que cumplir. Nuestra prestación va a ser cumplir con una determinada obligación. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a trabajar, ¿qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestra prestación? Nuestra prestación es cumplir con nuestra tarea, es hacer nuestra tarea, ¿sí? ¿Cuál es la obligación del empleador sustancial, una de las más importantes? La de pagar. Entonces, él tiene que hacer, tiene que abonar nuestra remuneración, ¿sí? Esta es una obligación donde es activo, el acreedor o el deudor, son activos. O sea, el deudor, siempre es el deudor. Lo que pasa que de acuerdo a como miremos, por ejemplo, una relación laboral, nosotros somos deudores del trabajo y el empleador es deudor de entregarnos una contraprestación, que es una suma de dinero, ¿sí? Entonces, es móvil la figura de deudor y acreedor. Entonces, siempre es un hacer, un cumplir, en cuanto a lo activo. Tenemos que hacer una prestación, cumplir con una obligación de tipo activa. En cambio, y siguiendo en la clasificación de acuerdo al objeto, las de no hacer es omitiva. Nosotros tenemos que omitir, no tenemos que hacer una determinada opción, ¿sí? Por ejemplo, la obligación de no
no hacer ruidos molestos en un edificio es una obligación de no hacer. Debemos omitir hacer ruidos molestos, ¿sí? No tenemos que hacerlos y esa es nuestra obligación. Por ejemplo, ahora con el COVID, el empleador no puede obligarnos a ir a trabajar, ¿sí? Porque salvo que sea una tarea esencial o exceptuada, no tenemos que ir a trabajar, ¿sí? Entonces, y no nos pueden obligar, y no nos pueden despedir por ese motivo, porque no hay abandono de tareas, ¿entienden? Entonces, ahí tiene una obligación de no hacer, no nos puede obligar a ir a trabajar cuando no estamos dentro de tareas esenciales o exceptuadas, ¿sí? También, por ejemplo, la obligación de no discriminar. Entonces, un empleador no debe discriminar a sus empleados por una idea política, por el sexo, por ningún motivo, por una idea religiosa. Entonces, no debe haber diferencias por lo que uno piensa, cree, siente, ¿sí? O por sus cualidades físicas. No hay motivo, no es eso. Eso no habilita a efectuar diferencias entre un empleado y otro. Entonces, es obligación del empleador no discriminar, no tomar, tomar consideraciones subjetivas para otorgar o no otorgar un derecho. Ahí también hay una obligación de no hacer, no discriminar. Ahora, vamos a ver que también hay otra forma de clasificar a las obligaciones, que es por el número de prestaciones. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver cómo se clasifica. En simples y compuestas. Cuando una prestación es simple, cuando yo tengo que cumplir una sola obligación, una sola prestación. Por ejemplo, compramos un libro. ¿Qué tenemos que hacer? Nos entregan el libro. ¿Qué hacemos? Pagamos el precio, ¿sí? ¿En qué consiste nuestra prestación? En pagar el precio de ese libro, ¿sí? Concluye, es simple. Pago el precio, ya está, que he quedado liberado. Ahora, ¿cuándo va a ser compuesta? Y cuando exista más de una prestación establecida en la obligación. Entonces, vamos a ver que acá se van a dividir, o va a haber una subclasificación, ¿sí? En prestaciones conjuntivas y prestaciones disyuntivas. Una prestación es conjuntiva, fíjese, conjunta. Habla de unión, de conjunción, ¿sí? Cuando se establece que hay más de una prestación en la obligación y debo cumplir con todas, de conjunto. Entonces, vamos a ver que ¿cuándo voy a cumplir con la obligación? Cuando por ejemplo, tengo que entregar, vamos a la librería y le decimos, quiero comprar un cuaderno y una cartuchera. ¿Cómo cumple en la librería el librero? ¿Qué nos tiene que entregar para cumplir con la obligación a la compra? ¿Qué nos tiene que dar? Un cuaderno y una cartuchera. Las dos cosas. Si yo compro 1000 toneladas de trigo y... es un disparate 1000 toneladas de trigo, bueno, no importa. Y 10 toneladas de maíz. ¿Cuándo cumple, ¿sí?, el vendedor con nuestra obligación? Cuando nos entrega las 1000 toneladas de trigo y las 10 toneladas de maíz. Tiene que cumplir con las dos prestaciones. Y fíjense siempre que ¿qué estoy hablando? Estoy utilizando el término y, la conjunción y. Cuando está, quiero 10 paquetes de harina, 3 paquetes de azúcar y 2 paquetes de café. ¿Sí? ¿Cómo se cumple esta obligación? Entregándome los paquetes de harina,
Los paquetes de azúcar y los paquetes de café que indique. Todo me tiene que dar. Y fíjense que está, repito, la conjunción y. Ahora, ¿cuándo son disyuntivas? Disyuntivas es cuando el deudor puede elegir entre las opciones. ¿Por qué? Vamos al ejemplo. Yo compro 10 kilos de azúcar o 3 kilos de café. Entonces, qué es lo que cuál es la prestación que tiene que cumplir el almacenero? Puede elegir, bueno, a ver, o le pago con los 10 kilos de azúcar o con los 3 kilos de café. Cualquiera de las dos cosas que me entregue. Si me entrega 3 kilos de café, ya queda liberado. O con los 10 kilos de azúcar también quedaría liberado, los 10 paquetes. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que él elige, y fíjense que está la disyunción o el término o. Siempre en las disyuntivas, quien elige es el deudor. Es uno u otro, ¿sí? No tiene que cumplir las dos. Solo tiene que cumplir una o de las 10 opciones, la que le sea más conveniente y queda a voluntad del deudor. ¿Sí? Una u otra. Recuerden que en las disyuntivas está la disyunción, la posibilidad de elección entre una u otra. Y está siempre el término o. Después vamos a ver que otra forma de clasificar a las obligaciones es de acuerdo al número de sujetos. Entonces también va a poder ser simple o compuesta. Va a ser simple cuando hay un deudor y un acreedor. Y es compuesta cuando hay cuando hay más de un deudor o más de un acreedor. Entonces, vamos por ejemplo, un ejemplo de obligaciones simples por el sujeto. Juan le vende a Pedro 10 lapiceras. Hay un vendedor y hay un comprador. Juan vende 10 lapiceras ¿a quién? A Pedro, que es el único comprador. Este es simple, un vendedor y un comprador. Ahora, vamos a imaginarnos que Juan está casado con Marisa y los dos van a comprar un inmueble a José. Este sería compuesta. ¿Por qué? Porque Juan y Marisa